Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Muy bien, a todo el corillo de la vida deportiva con Dani Delgado, aquí con el favor de Dios. Estamos de vuelta para analizar brevemente la situación del béisbol de las grandes ligas. Ustedes saben las sorpresas que se han dado en esta temporada. Se siguen dando. Pero esa es parte del béisbol. Y es muy importante, entiende, que analicemos la forma que se está debatiendo este sistema. Bueno, sinceramente, antes de seguir con el béisbol, o comenzar con el béisbol, estuvimos observando también los playoffs del baloncesto femenino de la WNBA. Hubieron partidos candentes, bien interesantes. Me asombré con el equipo de Indiana Fever, que aún sin tener a su estelar Caitlin Clark en el roster, sinceramente el equipo luchó como nunca, mi hermano. Hizo mucha falta Caitlin Clark en ese roster y cayeron frente al equipo de Las Vegas, un equipo, equipo campeón. El equipo de las Lynx de Minnesota, que tuvieron una temporada magnífica, líderes en esa división, y sin embargo, pues, cayeron vencidos sorpresivamente por el equipo de Phoenix, de modo que Phoenix y el equipo de Las Vegas, los Aces, fueron a la final. Sinceramente, la final no fue tan emocionante porque el equipo de Las Vegas barrió con el equipo de Phoenix y se apuntó su cuarto título en este baloncesto femenino. O sea que ya han cimentado como una especie de dinastía cuando barrieron al equipo de Mercury de Phoenix en este campeonato. Y de hecho ganaron su tercer campeonato en 4 años, o en los últimos 4 años. Pero ya llevan 4 en total. El equipo estaba rankeado como número 2. Y vencieron al Phoenix 97-86 en el partido número 4. Y A'ja Wilson, que se ganó el premio a la jugadora más valiosa, marcó 31 puntos y ganó su segundo campeonato de las finales, siendo el MVP, porque en el 2023 también había sido la MVP de esta liga. Bueno, según los récords, es la 8ª ocasión en esta WNBA, en la historia de esta liga, que la jugadora MVP pasa, después de ganar ese premio, pasa a las finales y gana el campeonato también. Bueno, de todas formas, pues el equipo era un equipo bastante fuerte y se perfilaba como uno de los favoritos para ganar ese campeonato. Al caer el equipo de Minnesota Lynx, ellos se sentían más cómodas en jugar frente al equipo de Indiana, pero Indiana le dio dura pelea. No se esperaba que las Fever de Indiana, sin la figura de Caitlin Clark, le dieran tanto dolor de cabeza al equipo de Las Vegas. Pero así es, fue una serie bastante luchada entre estos dos. Sucumbió el equipo de Indiana, entonces ahí pasaron las Aces a jugar este campeonato. De todas formas, la felicitamos, ¿verdad?, por haber ganado este campeonato. Muy bien. En el balompié, Messi y Alba, pues le dieron a Miami una buena victoria en días recientes, porque Lionel Messi fue como capitán del equipo Inter Miami y se apuntaron su 4º triunfo, esta vez sobre Atlanta United FC, el sábado pasado. Y de hecho, pues el equipo jugó muy, pero muy bien. Jugaron como campeones. Entonces, pues este equipo como que con Messi le indicaron al equipo de Argentina que ellos cuentan con una figura muy grande para el campeonato de este año que viene. Fueron partidos muy interesantes y como todo el mundo esperaba que destacara la figura de Lionel Messi, el héroe argentino, y así fue. Y ahora después de
de este campeonato el equipo de Miami se va a mover a su nuevo hogar, su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, para el año que viene. Bueno, de todas formas, tratándose de Messi, ¿verdad? Pues todo el mundo esperaba con ansia esta victoria de Miami. Y de hecho, pues ahí lo consiguieron. Ellos habían jugado frente a Venezuela y fue un partido interesante también, pero los venezolanos no tenían sinceramente mucho capital para aportar, para derrotar a Messi con el Inter de Miami. Y de hecho, pues, una gran victoria para Messi una vez más. Bueno, señores, en las grandes ligas la situación se ha puesto, ¿verdad? Todavía cada día que pasa se pone como más interesante, ¿no? Fíjense, volviendo atrás, a mucho tiempo atrás, cuando yo le dije que el equipo de Milwaukee que había dominado esa división central de la Liga Nacional, yo pensé que el equipo este año, pues con los cambios que habían hecho en la temporada del invierno, no le veía como mucha oportunidad de prevalecer como ganadores de esa división, porque el equipo de los Cubs de Chicago, estos cachorros hicieron cualquier cantidad de cambios, tratando de reforzar bien ese equipo con miras a destronar a Milwaukee. Y de hecho, pues Milwaukee me sorprendió y sorprendió a todo el mundo cuando se mantuvo en esa primera posición y dejaron atrás a los cachorros. Pero cuando llegó la hora de la verdad, el equipo de los cachorros, pues, como que despertó, muchos bateadores como Bush despertaron. Y a pesar de la lesión que tenía Turner, ellos se recuperaron y empataron la serie a Milwaukee, inclusive lo blanquearon. Ya Milwaukee los había blanqueado a ellos, pero ellos blanquearon a Milwaukee y se empataron la serie y pusieron la situación mucho más difícil a los cerveceros. Fue una gran serie, porque los cerveceros no pensaron que Chicago le iba a empatar esa serie, y sí se la empataron. Entonces los pusieron en aprieto porque estaban en una posición, bueno, ambos equipos, que el que perdiera ese cuarto partido, pues se eliminaba. Pero Milwaukee, pues, se reivindicó y, sinceramente, comenzaron temprano con su ofensiva. Y eso, pues, acabó con las aspiraciones de estos cachorros. Y el equipo es un equipo que tiene mucha inspiración. Aquí, en Milwaukee, cada pelotero juega para sí, pero juega para su otro compañero de equipo. Están bien acoplados, hay la química, hay la camaradería, el deseo de ganar está ahí, es un equipo con mucha inspiración. El único medio problema que tiene Milwaukee es que su cuerpo monticular, los abridores, pues no estuvo muy a la par, no estuvieron tan mal, pero digo yo, no estuvieron muy a la par, pero el cuerpo del bullpen era bueno y podía competir con cualquier equipo. Se pensaba que, bueno, es que esta serie iba a llegar al quinto partido, porque la serie era de 5-3, poniendo a Milwaukee al frente, pero realmente no fue así. Y ya pues llegando en ese cuarto partido, el equipo de Chicago, que había amenazado, que había empatado la serie, pues se proyectaba como el equipo que podía ganarle a Milwaukee. Drew Pomeranz, ese hombre de 36 años, el zurdo, que estuvo la mayor parte de la temporada como un abridor, pues era el hombre que estaba pautado para comenzar por los cachorros de Chicago. El anuncio vino bastante tarde, porque se pensaba que a lo mejor a última hora pues no lo iban a usar para comenzar el partido. Pero el dirigente pues decidió que era la mejor opción que tenían y lo incluyeron, y ¿verdad? El hombre pues lanzó su partido. Fue un hombre que estuvo dominante el año pasado en contra de Milwaukee. Los dominó con una efectividad de 2.17. Y este año pues las cosas no le habían ido tan bien, pero realmente mejoró tanto que decidieron darle esa oportunidad y realmente el hombre lanzó bien. Simplemente que al principio estuvo un poco frío, lo que aprovecharon los cerveceros para anotar su par de carreras y tomar el comando rápido
y el bullpen, pues, del equipo de Milwaukee se hizo cargo del resto del partido. De todas formas, el equipo de Chicago jugó muy bien, pero a la postre, en las condiciones que estaba Milwaukee, o que tuvo prácticamente todo el año, que realmente no perdieron esa primera posición en esa división, pues demostraron, ¿verdad?, que ellos tenían un equipo suficientemente bueno para competir con Milwaukee, y así lo hicieron. Desgraciadamente, pues le tocó la victoria al equipo de los Cerveceros, pero el equipo de Chicago jugó muy bien. Fue una serie muy movida, muy apreciada por los fanáticos en ambos parques, y se esperan muchas cosas de ambos equipos para la próxima temporada. Y hablando de la próxima temporada, porque hay mucho béisbol de que hablar, bueno, prácticamente estaríamos todo el invierno hablando del béisbol. Una vez que se termine la Serie Mundial, vamos a dar un repaso completo a todos los equipos, las mayores, especialmente estos equipos que lucharon en los playoffs desde el wild card para acá y se eliminaron. ¿Cuáles son las proyecciones que ellos tienen para el año que viene? Bueno, la Liga Americana fue interesante también. Usted sabe, con el llamado comeback que hizo el equipo de Cleveland con el equipo de Detroit. Destronaron a Detroit de la primera posición en esa división central, algo que no se esperaba. Ya le dije, para el mes de junio, a finales de junio, el equipo de los Guardianes estaba 15 juegos y medio detrás en la tabla de posiciones de estos Tigres. Vinieron de atrás y destronaron a los Tigres, algo que no se veía por tantos y tantos años. Pero el equipo, pues, claro está, vino la mala suerte, se eliminaron. Detroit prevaleció a duras penas, a pesar de que había perdido la primera posición en esa división, pero se recuperaron, viniendo de atrás del wild card, sacaron a Cleveland del medio, entraron a los playoffs, y ya se sabía que le iba a tocar el equipo de los Azulejos del Toronto, que han estado con una ofensiva encomiable. El cuerpo monticular de los Azulejos ha respondido muy bien, pero la ofensiva despertó con Vladimir Guerrero, Springer, entre otros, a pesar de que ellos sufrieron la pérdida del campo corto, Bichette, con una seria lesión. Yo pensaba que a lo mejor lo iban a utilizar para este campeonato de la Liga Americana, pero la última información que tengo es que probablemente no lo van a utilizar porque me parece que no está listo, todavía no está de esa lesión que sufrió, que fue fuerte. Y me parece que al paso que va la situación no lo van a utilizar. Pero es algo que me resta un poco de oportunidades al equipo de los Azulejos del Toronto. Bueno, entra de lleno los Marineros del Seattle, un equipo que había mejorado mucho, especialmente el cuerpo de lanzadores, abridores. El relevo ha estado bien, el equipo tiene buena ofensiva. Desplazó a Houston de esa primera posición que siempre Houston la había dominado, y entonces tienen una inspiración tan grande porque ellos quieren un campeonato para Seattle que desde hace años ellos no pueden obtener. Y ahora, comenzando este domingo, los Marineros del Seattle, rankeados número 2 y el número 1 Toronto, van a comenzar sinceramente esta serie por el campeonato de la Liga Americana, que se perfila como una situación bien luchada para ambos equipos. Yo digo que será una serie muy luchada por la sencilla razón de que ambos equipos como que tienen las mismas oportunidades. Una serie como bastante pareja. Es digno de pensar, ¿verdad?, que como ambos equipos respondieron bien las últimas semanas, de la forma que lo hicieron, pues me imagino que va a ser una serie de película. Se va a comenzar la serie en Toronto, los primeros juegos. De hecho, porque Toronto obtuvo mejor récord. Y además, pues, ganando su división y mejor récord, pues tiene que comenzarlo ahí. Bueno, al siguiente día de comenzar esta serie, pues el lunes, los Dodgers van a enfrentar a Milwaukee. Tendrán que jugar en Milwaukee los dos primeros partidos también.
Bueno, volviendo al caso de Seattle, que ellos sacaron a Detroit del camino. Unos juegos magníficos, espeluznantes hasta el último momento. Imagínense cómo esta gente jugaron 15 entradas, ¿entiende? 15 entradas para poder adjudicarse el derecho a ir al campeonato de la Liga Americana. En la Liga Nacional, los Dodgers y los Phillies se fueron 11 entradas. Pero de eso vamos a hablar más adelante, en el sentido de que, sinceramente, en el béisbol cualquier cosa puede pasar, de hecho, y sucedió lo menos esperado. En mi caso, yo no esperaba que la situación terminara de la forma que terminó en la Liga Nacional. Pero ese es otro tema que vamos a estar hablando, y por un buen rato también, y en los próximos días. Bueno, son los únicos equipos que quedan, sinceramente, para luego darle paso a la Serie Mundial. Y este es el clásico del otoño. Bueno, hay muchos factores que influyen en los equipos que van a llegar a la Serie Mundial. Hay expertos que hicieron una especie de análisis entre los equipos que van a la Serie Mundial, los equipos que están ahora discutiendo el campeonato de ambas ligas para ir a la Serie Mundial. Comenzamos con los Dodgers y los Cerveceros de Milwaukee. Diríamos que es la segunda ocasión, diríamos así, la segunda ocasión con los Dodgers en el campeonato de la Liga Nacional. En el 2018, si vamos al caso, desde que Milwaukee comenzó su carrera como con un contendiente fuerte, eso fue en el 2017. Únicamente los Dodgers han ganado más temporadas regulares en la Liga Nacional que cualquier otro equipo. Claro, los Cerveceros no habían estado disponibles como para traducir campeonatos como este. Entonces, como que siguieron ellos tocando a la puerta de la corona de la Serie Mundial. Ahora sí tienen esta oportunidad, porque primeramente su previa temporada había sido terminada por los Dodgers. Entonces los Dodgers entraron esta temporada, claro, con toda la popularidad, por la cantidad de dinero que ellos gastaron, sobre $1 billón, en tratar de atraer todo lo que ellos conceptuaban lo mejor de aquí y de Japón. Pero aún así los cerveceros fueron exitosos y fueron, en el ranking fueron rankeados en el lugar número 1. Es verdad que los Phillies lo amenazaron en los últimos partidos, pero Milwaukee se repuso y mantuvo ese lugar número 1. Bueno, como número 1 es el equipo de Milwaukee, no tiene sinceramente que por qué apurarse tanto, porque su récord está ahí, en las formas que ellos jugaron. Es un equipo fuerte para los Dodgers. Claro, los Dodgers son fuertes para ellos, pero Milwaukee sinceramente como que es más fuerte que en años anteriores. Ahora, ¿por qué los cerveceros tendrán algo de qué apurarse? Vamos a olvidar el ranking por ahora. Vamos a ver el récord, la diferencia de carreras. Milwaukee va a entrar en esta serie percibiendo que va a ser como un llamado underdog. O sea, aquí los Dodgers son favoritos. Los Dodgers han sido favoritos desde que comenzó la temporada para ganar la Serie Mundial. Es lógico, ¿verdad? Con todo lo que hicieron los Dodgers, pues todo el mundo se volcó a favor de ellos. Pero estos Dodgers, con todo y eso, quedaron rankeados número 3 en la Liga Nacional, detrás de los Phillies, que ocuparon el lugar número 2, y Milwaukee el número 1. Los Dodgers han tenido sus serios problemas. El cuerpo monticular de ellos en el bullpen no ha sido bueno, ni es bueno todavía. Yo no llamo a este bullpen, hasta el momento, con lo que nos han mostrado, un bullpen como para competir en una Serie Mundial. Ahora, lo que sí le vino bien a los Dodgers fue la recuperación de lanzadores estrellas, que se recuperaron ahora a tiempo, que perdieron mucho tiempo, pero ahora están recuperados a tiempo cuando más los Dodgers lo necesitan. Y en ese renglón, pues, como que veo una superioridad de los Dodgers sobre Milwaukee, hablando de los lanzadores abridores. Ahora, si vamos al bullpen,
A mí me parece que Milwaukee supera a los Dodgers en cuestión de bullpen. El dirigente Dave Roberts, pues, claro, como todo dirigente, hace sus decisiones, sus jugadas. En el caso de que los Dodgers fueron contra los Phillies, Dave Roberts, sinceramente, digo yo que él quería tumbarle la cabeza a los Phillies, mientras más rápido, mucho mejor, porque el año pasado los Phillies le ganaron la serie a los Dodgers, la serie regular. Este año volvieron y le dieron paliza a los Dodgers. Eso tenía preocupado a Dave Roberts. Un equipo como los Phillies, con ese bateo, con buenos lanzadores, abridores, era peligroso. Y Dave Roberts dijo, tengo que entrar de lleno, fuerte, con los 3 caballos que tengo. Inició con Ohtani. ¿Qué pasó? Bueno, que los Phillies le dieron duro a Ohtani. Los Phillies saltaron al terreno de juego inspirados y concentrados en la actuación de Ohtani. Inició Ohtani lanzando y le hicieron 3 carreras a Ohtani. Ohtani no tuvo una buena serie. 2 imparables en 17 turnos y se ponchó 8 veces. Mookie Betts no tuvo una buena serie. Mookie Betts no pudo conectar jonrones a diestra y siniestra como estaba acostumbrado. ¿Por qué? Porque Christopher Sánchez lo paró en seco. Entonces los Phillies arrancan con una ventaja de 3-0. Y de un abrir y cerrar de ojos se cae la ventaja y cayeron atrás. Sinceramente no era para eso. Pero el dirigente de los Phillies, Rob Thomson, me ha demostrado a mí que aunque sigo diciendo que es muy querido por sus jugadores, de verdad que sí, porque, como digo, se va hasta el cuello por sus jugadores. Pero cuando llegan estas decisiones claves, Rob Thomson no puede hacer una decisión de que él salga victorioso. ¿Por qué? Porque lo conceptúo como una persona testaruda, que parece que no aprende de sus errores. Y eso motivó a que los Phillies cayeran. Porque Rob Thomson, en ese primer partido, él como que no se la jugó muy bien. Claro, está frente a un equipo campeón. Tienes que estar muy pendiente a la labor que hacen tus lanzadores. Y cuando vea que la situación como que se pone un poquito roja, entonces si le están dando al lanzador, pues hay que moverlo y traer a alguien de bullpen. El bullpen de los Phillies no ha sido nada del otro mundo. Rojo el bullpen. Eso lo sabemos todos nosotros y él lo sabe Rob Thomson. Entonces viene a traer un hombre que, bueno, le dieron su par de palos, pero inmediatamente no se puede dejar ese hombre, aunque sea un tercio de entrada, hay que moverlo, traer otro, porque tiene gente en el bullpen. Tiene gente en el bullpen. Pero él no se jugó la jugada como debía hacerse. Vamos al segundo juego. Los Phillies, cuando llegó la octava entrada, solamente habían conectado un imparable. ¿Se imagina usted? 8 entradas. En la octava fue que conectaron ellos un imparable. Yo dije, yo no creo que los Phillies van a recibir, aparte de la blanqueada, unos hitters, porque el equipo no estaba bateando. Que esa es una de las cosas que yo he dicho que a veces como que no puedo entender, honestamente hablando, no puedo entenderlos a ellos a veces. Yo sigo este equipo todo el tiempo, pero a veces hay cosas que no puedo entender. Ese es un equipo que te conecta 10, 15, 17, 20 imparables en un juego. Al otro día, si conectan 2 es mucho. Y estoy hablando usando la misma rotación, la caja de bateo. Además, el equipo cuando ve que el bullpen se cae, el equipo como que se apaga la ofensiva de ellos. Cuando la ofensiva de ellos responde y comienzan a dar tabla, el bullpen se repone, mi hermano, y parece que es el mejor bullpen de las Grandes Ligas. Y yo digo, como que no hay, no sé, un buen entendimiento aquí entre la ofensiva y el bullpen. Ahora, no le voy a quitar los méritos a Blake Snell como lanzador, porque había un duelo de lanzadores aquí, mi hermano. Había un duelo de lanzadores. Y
cuando hay un duelo de lanzadores de esta índole, pues ninguno de los dos equipos anotaba. Entonces, de momento, pues, anotan los Dodgers. ¿Por qué anotaron los Dodgers? Bueno, si sacas al lanzador porque ha tirado tremendo partido, está un poco cansado, entonces tienes que ir al bullpen. Si tienes en el bullpen a Buehler, el ex lanzador de los Dodgers, Buehler le había dicho a Thompson y al resto de sus compañeros de equipo, le dio una idea de cómo los Dodgers podían atacar, cómo había que hacer para minimizar el empuje de los Dodgers. Porque el hombre tuvo ya 3 años con los Dodgers, ganó la Serie Mundial con ellos, conoce a todos sus peloteros de los Dodgers. Esa es una buena ayuda para los Phillies, tener este hombre que estuvo con los Dodgers, que le estaba dando información de cómo se podía hacer. Digo, cualquier cosa sucede en el béisbol, y por mucho que le indiques al equipo cómo trabajan los Dodgers, aún así los Dodgers podían ganar. Pero si le dices, te puedo dar información de más o menos cómo tratar la situación contra ellos, pues es buena idea, porque entonces uno tiene planes y a lo mejor tiene que cambiar un poquito los planes porque está recibiendo información valiosa. Bueno, yo pensé que Rob Thompson iba a usar a Buehler en el relevo. No lo hizo. Tiene a Ranger Suárez en el bullpen, calentando. Ranger Suárez es un lanzador que él comenzó en el bullpen con los Phillies. Sinceramente hablando, sus actuaciones no eran muy buenas. Yo dije un día que había que probar a Ranger Suárez como abridor, sacarlo del bullpen. Cuando lo hicieron, Ranger Suárez respondió. ¿Y de qué forma? Y se quedó como lanzador abridor hasta ahora, y ya todo el mundo ve el récord de Ranger Suárez. Aparte que si sacas el lanzador, que te ha tirado 6 entradas, Ranger Suárez en la bola de relevo podía tirarte 3 entradas cómodo. 3 entradas. ¿Por qué? Porque ya él está acostumbrado a ser un iniciador, pero él está acostumbrado a ser un relevista. Entonces, un relevista largo, como Ranger Suárez, podía lanzar 2 entradas y traer entonces al cerrador, a Joan Durán. Él no lo hizo. Él optó por traer a Strahan, y los Dodgers pues comenzaron a verle los lanzamientos a Strahan y empezaron a castigarlo. Bueno, ahí yo pensé que le iba a traer hoy a Buehler o a Ranger Suárez. No, optó por Robertson, un hombre de 40 años, en una posición bastante delicada, porque Robertson en su juventud fue buenísimo. Eso sí, fue un buen relevista. Pero a estas alturas el hombre de 40 años demostró que si él releva hoy 1 o 2 entradas, hay que esperar 2 o 3 partidos que él descanse para volver a relevar, porque si lo pones al otro día o al segundo día, no da resultado. Eso Thompson lo sabe, lo ha visto. No trajo a este hombre a relevar. Ahí se cayó la casa arriba, porque ahí fue que los Dodgers comenzaron a anotar. Entonces, el partido 4-0. Bueno, de cualquier forma, él trajo a su cerrador, a Joan Durán. Las bases estaban llenas, y entonces Mookie Betts viene a la caja de bateo, y Durán no las tuvo todas consigo, y entonces, a pesar de que se estaba cuidando de que Mookie Betts no le diera un cuadrangular, pero entonces envasó a Mookie Betts. ¿Entiendes? Ya los Phillies tienen una carrera, entonces al envasar a Mookie Betts, el partido se empata, por base, por bolas. Bueno, llega el momento de que no notaron más que únicamente esa carrera. Entonces, él no le dio otra oportunidad a Durán de lanzar otra entrada. Optó por sacarle y traer a Onion Kerkerin. Este muchacho, Onion Kerkerin, muchacho joven, este muchacho estaba en la clase A con los Phillies. Se subió ahí con los Phillies de la finca. Este muchacho no pasó ni por AA, llegó inmediatamente a la AAA. Y enseguida que él llegó a la AAA, se apuntó 3 victorias en forma consecutiva. Gran lanzador, un repertorio de lanzamiento muy bueno. Pero ¿qué pasó este año? Onion Kerkerin no las tuvo todas consigo. No tuvo una temporada buena este año.
Entonces él lo trae a relevar. Todavía tiene a Ranger Suárez en el bullpen, calentando. Dejó a Kilkerrin. Bueno, Kilkerrin sinceramente, no es que hizo, bueno, él hizo mal trabajo, pero no en el sentido que votaría el juego, sino las decisiones de Kilkerrin. Algo que realmente yo no había visto en tantos años. Este joven ya tiene la experiencia en las mayores. Él tiene 3 hombres en bases. En la caja de bateo está Andy Page. Andy Page no había estado bateando, pero es un bateador muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué muy peligroso? Porque cuando la temporada había comenzado, el dirigente Dave Roberts no estaba de acuerdo con Andy Page y querían mandarlo a las menores, porque sinceramente Andy Page ni bateaba ni tenía una buena defensiva. Y él estaba contrariado por eso. Y entonces no lo dejaron enviarlo a las menores. De la noche a la mañana, Andy Page fue el que cargó a estos Dodgers. Cuando los Dodgers cayeron en una mala racha, Andy Page fue el que los cargó a ellos y los puso en competencia una vez más. Porque ellos habían perdido la primera posición. Inclusive estuvieron terceros detrás de San Diego y Arizona. Bueno, 3 hombres en bases. Andy Page en la caja de bateo en la situación. Andy Page conecta un roletazo a las manos del lanzador, Onion Kilkerrin, de frente a la pelota. Esos roletazos así pues a veces perjudican, en el sentido que cualquier jugador, por bueno que sea, cualquier lanzador, se le cae esa pelota. Sí, eso es una cosa que no se puede evitar. Cualquier jugador, por bueno que sea la defensa, a veces llegan esos batazos así, batazos bobos que yo llamo, y se le cae la pelota. Bueno, él mofó la pelota. Pero ¿qué pasa? Ahí cometió el segundo error. Él tenía que tirar la primera, que el corredor, Andy Page, iba todavía a mitad de camino, era un out fácil. Él tiene que olvidarse de las 3 hombres que están en base, del hombre que está en tercera, porque esa carrera no va a contar una vez que ya habían 2 outs y Andy Page era el tercer out para cerrar la entrada. Él ni tan siquiera se viró para la primera base. Alex Bond le está haciendo señas y Real Muto, el catcher, le está haciendo señas que tira la primera. No, se volvió loco y tiró al plato. Si él tira bien al plato, sacaban al corredor, lo sacaban en el plato. Aparte de que el corredor no tocó el home plate, después viró a tocar el home plate, claro, porque vio cuando el tiro fue tan malo que la pelota, Real Muto no pudo filmear esa pelota, porque fue tan malo el tiro. O sea, él cometió 3 errores en cuestión de segundos nada más. Los Phillies, él le quitó una oportunidad a los Phillies, una oportunidad de entradas extras de ellos ganar el partido. En la forma que estaba desarrollando el juego, para mí que los Phillies tenían la oportunidad de ganar ese juego a los Dodgers, empatar la serie y regresar a Filadelfia. Que ellos juegan muy bien en su parque, pero no, sucedió esto, que el Kilkerrin le quitó el impulso a los Phillies y esto provocó de que fueran eliminados. Bueno, por un lado yo entiendo la situación de que no sé emocionalmente cómo estará este hombre después de este juego. No se veía muy bien, de hecho es una cosa que pesa emocionalmente. En él sentarse a pensar, yo boté el juego, le quité la oportunidad a mis compañeros de ganar este juego. Pero así fue que sucedió. Yo no esperaba eso. Como digo, pasa cualquier cosa en el béisbol, pero yo no esperaba eso esa noche. Y de hecho, pues la presión está ahí, desde luego, para todo el mundo, para ambos equipos. Pero señores, hay que tener la mente en el juego y no perder la mente así porque sí. Porque él sabe que tiene 3 envases. Un tiro a primera base. Sacaban el hombre a mitad de camino. Cerró la entrada. Cerró la amenaza. Pero no. Es algo que se sigue comentando todavía y seguirá comentándose esto durante toda la época del invierno. Lo que queda de temporada este año y la época del invierno. Porque todo el mundo lo ha comentado. Han venido las críticas. Bueno, yo no lo critico a él porque mofó la pelota. Lo critico por la decisión que hizo de no tirar a la primera base. Y por la decisión de tirar al home plate y tirar malo. Pero más por la decisión de no tirar a la primera base para terminar la entrada. Desgraciadamente, no se puede cambiar la escena, así fue que sucedió. Y
ya hasta el año que viene. Bueno, volviendo al caso del primer juego de los Phillies y los Dodgers, con los Christopher Sánchez, había tirado 5 2/3 de entradas, solamente había permitido 4 imparables, qué mejor juego. Entonces, con 2 outs en el sexto, Freddie Freeman se trabajó una base por bola, Tommy Edman conectó sencillo y Kike Hernández los empujó a ambos con un doble. Después, cayeron los Dodgers y anotaron 3 carreras frente al bullpen. El lanzador Luzardo había hecho un trabajo magistral en el segundo partido, permitiendo solamente un imparable, retiró a 17 bateadores en forma consecutiva cuando entraron al séptimo episodio, cuando vino Teóscar Hernández, conectó sencillo y Freeman conectó dobles, y esto pues motivó que había que sacar a Luzardo del partido. Ya el hombre estaba cansado. Entra de lleno el bullpen, pero los Dodgers se aprovecharon del bullpen. Es como expliqué anteriormente, las malas decisiones que hizo Rob Thompson. Él hizo una decisión buena de traer a alguien al relevar, sí, a Strahan. Pero si vio que le dieron a Strahan, no tiene que traer a Robertson. Pero lo hizo así. O sea, hay muchos factores que influyeron aquí, malas decisiones, y eso fue motivo suficiente para que el equipo perdiera. Cuando estamos en unos playoffs, cualquier equipo que cometa estos errores, estas malas decisiones, se le acaba la temporada. Cualquier equipo. En este caso le tocó a los Phillies. Tony Scott lanzó buen partido para el equipo de los Dodgers. De hecho, eso es una cosa que no se le puede quitar. Lanzó muy buen partido. Al igual que Ohtani no lanzó tan mal, simplemente que los Phillies le cayeron arriba al empezar el juego. Lo pusieron a pensar, ¿entiendes? Porque ¿quién se pensó que los Phillies le iban a caer arriba a Ohtani como lanzador? ¿Quién se pensó que Ohtani iba a tener 2 imparables en 17 turnos en la caja de bateo, con 8 ponches? Nadie pensaba eso. Además, los Dodgers trajeron sabiamente a Emmer Sheehan del bullpen, porque Dave Roberts sabe que los Phillies habían tenido problemas en la serie regular frente a Emmer Sheehan. En par de ocasiones los Phillies no le podían batear a él. Y los Phillies llegaron a perder esos dos partidos. Es un relevista que de alguna forma, no sé cómo será, es ingenua, pero él domina el equipo de los Phillies en el relevo. Emmer Sheehan. Bueno, Robert lo trajo porque dijo, este es el hombre que puede aguantar la ofensiva de estos Phillies, que la veo que viene de camino. Pero bien, señores, de todas formas, pues, como digo, eso no se puede borrar, está ahí en los récords, fue lo que sucedió, lo verídico. Hay que pensar el año que viene. Hay muchas cosas que hay que hacer con este equipo de los Phillies. Con muchos equipos más. Lo que pasa es que estoy hablando ahora de los Dodgers y de los Phillies. Entonces, los Phillies tienen que hacer muchas decisiones. Demasiado de muchas decisiones, y de eso voy a hablar en futuros podcasts. Bueno, de todas formas, mi hermano, ya la situación está como está. Vienen las series para cada liga. Fíjense, los azulejos del Toronto en la Americana, los dividendos aproximados, tienen a los azulejos como con un 55.1%. Y lo que llaman la temperatura del equipo es como decir el calor que tiene este equipo para poder ganar el campeonato de la Liga Americana. Cuando digo el calor del equipo es en la forma que este equipo se integra, los peloteros unos con otros. Y a esto se añade el factor emocional, la mentalidad que se usa en ese roster de peloteros de un equipo, en este caso Toronto. Bueno, Jorge Castillo, se espera mucho de él. Vladimir Guerrero con su ofensiva, la comenzó y la terminó, y de qué forma. Contra los Yankees fue un veneno para los Yankees. Pero los azulejos recibieron también contribuciones de todos lados, del mismo dirigente, y 4 jugadores que no son Vladimir Guerrero. También tuvieron buen récord con 2 imparables en el primer partido. Dalton Varsho tuvo 4 extra bases
Ernie Clement de 4-3 en el segundo partido. Y en el tercero añadió 4 imparables más. Ahí despertó ese ataque de los Azulejos, esa ofensiva, que estuvo dormida por un buen tiempo, aunque ellos mantenían el primer lugar en su división. Vino un lanzador Trey Yasavage, que sinceramente acabó con los Yankees de Nueva York. Sinceramente estuvo dominante todo el tiempo en el segundo choque. Él hizo su segunda aparición en la lomita y mantuvo a los Yankees sin imparables en 5 1/3 de entrada y le ponchó 11 Yankees. O sea, los Yankees aquí no tenían ninguna oportunidad realmente de vencer a Toronto con este hombre en la loma. Acabó con los Yankees. Es una carta de triunfo fuerte para el equipo de los Azulejos contra Seattle. A veces nos preguntamos si esto trabajará contra los Marineros del Seattle. Bueno, es posible. Es posible que trabaje la situación con este joven muchacho, a pesar de que la presión va a ser mucha presión, desde luego. Estamos hablando ahora no de los Yankees, estamos hablando de un campeonato de la Liga Americana. Él tiene que dedicarse a tirar strikes, de la misma forma que lo hizo con los Yankees. Tal vez no dure 5 2/3 de entrada, como con los Yankees, pero por lo menos sus 4 entradas o 4 2/3 de entrada que lance sería una buena ayuda para el equipo de Toronto, si es que la situación de ahí en adelante comienza a aflojar. Pero este muchacho tiene un buen porvenir. Fíjese, cuando estaba en las menores, en 98 entradas, él caminó a 41 bateadores, en 98 entradas. Y ahora contra Seattle, pues los Marineros tienen bateadores que son muy pacientes. Carl Raleigh, el receptor, Randy Arozarena, son gente que son pacientes en la caja de bateo, que es muy bueno. Tienen gente como Julio Rodríguez, Eugenio Suárez, y el problema es que aún con toda esta gente que mencioné, pues a veces los Marineros tienen partidos como los Phillies, que se ponchan todo el mundo. Es una racha que desde el primero hasta el último siguen recibiendo ponchetes. Los Marineros les pasa lo mismo. Ahora, si esta ofensiva de toda esta gente que mencioné aquí llega a despertar, los Marineros van a ser como un huracán. Entonces va a poner a pensar al dirigente de Toronto de cómo usar sus lanzadores en match. O sea, ¿qué lanzador puedo poner contra este bateador? ¿Qué lanzador puedo poner contra el otro bateador? Porque si el equipo llega a explotar esa ofensiva, señores, va a haber serios problemas para Toronto. Bueno, ¿qué jugador pensamos que sería el factor bien importante en romper, sinceramente, los planes de Toronto para esta serie? Pues este muchacho Trace, ya sabes, es un rookie. Pero si este muchacho entra bien a la lomita, como lo hizo con los Yankees, Seattle puede tener un problema bien inmenso. Y vamos a hablar que es 7-4 la serie. Los Azulejos cuentan con Shane Bieber, buen lanzador, Kevin Gausman, magnífico lanzador que se crece en estos partidos tan importantes como los que vienen. Y claro, este rookie pues podría ser algo grande en el equipo. Yo creo que, por eso es que yo digo que la serie estaría muy pareja. En cuanto a Seattle, diríamos que la efectividad de la rotación de abridores, que no causa sorpresa ninguna, porque ya se veía venir esto. George Kirby, Luis Castillos, Logan Gilbert y Bryce Miller. Es algo excepcional. Entonces, usando bien estos lanzadores, antes del 5º episodio, creo que sería una buena idea, aparte de Brian Wood, que ha sido el mejor lanzador abridor en esta temporada de los Marineros. Él retorna de una lesión y veremos a ver cómo viene de la lesión. Hay comentarios de que él se siente perfectamente bien. Bueno, para los Azulejos, ojalá, para Seattle, ojalá y que así sea, porque es posible que lo van a necesitar. Es muy posible esto. Hay muchas cosas que podían trabajar a favor y en contra de los Azulejos. Es un equipo que cuando cayó en una mala racha estaba estableciendo un récord de ponchados esta temporada y eso pues molestó bastante que el equipo con una ventaja tan grande que tenían, tan amplia, pues
casi pierden la primera posición, al igual que el desplome de los Tigres del Detroit. En cuanto a la nacional, pues ya usted sabe, los cerveceros desplazaron a los Cachorros hasta el año que viene. Es una serie que yo pienso, digo, es mi opinión. Usted tiene su opinión y yo la respeto también en el sentido de que hay dos buenos equipos aquí. El equipo campeón, sí, aunque yo siempre dije que, y todavía me mantengo en eso, de que los Dodgers probablemente no ganen la Serie Mundial. Pero para eso Milwaukee tenía que eliminarlos. Milwaukee tiene la calidad para eliminar a los Dodgers. Cuando se llegue a hablar del bullpen, Milwaukee supera a los Dodgers. Ahora, en cuanto a los lanzadores y iniciadores, los Dodgers tienen 3 lanzadores ahí, tremendos. Tienen a Ohtani, Yamamoto, Blake Snell, y creo que ahí los Dodgers le llevan una buena ventaja al equipo de Milwaukee. Ahora, si por alguna razón estos cerveceros llegan a esta serie y comienzan su ofensiva temprano, que obliga a los Dodgers a tener que usar el bullpen, los Dodgers van a tener serios problemas. Si es lo contrario, entonces el problema grande sería para los cerveceros si ellos no pueden anotar en las primeras 4 o 5 entradas y apretar el paso y ponerse al frente en el partido. Ahí creo que van a tener problemas. Eso lo veo venir, porque ciertos lanzadores que vinieron, les recuperaron de sus lesiones, entraron también frente a los Phillies y lo demostraron. Entonces me imagino que ahora estará todavía mejor frente al equipo de Milwaukee. Ya Major League Baseball anunció los árbitros que van a participar en la americana y la nacional. A ver si me pongo a pensar, y ojalá que no pase. Ojalá que estos árbitros que fueron asignados para trabajar estas series no se parcialicen con ningún equipo, que hagan el trabajo como debe ser el trabajo. Claro, son seres humanos, entiendo y admito que cada ser humano comete sus errores, pero ya le dije, errores premeditados, yo no voy con eso. Un error lo comete cualquiera porque nadie es perfecto, pero errores premeditados, no voy con eso porque si hay una jugada, mi hermano, que todo el mundo, hasta los fanáticos, hasta el que no sabe de béisbol, entiende, esta jugada fue de esta índole, entonces el árbitro va en contra y canta la jugada de otro modo. Ahora no es temporada regular, mi hermano, ahora son playoffs, muy importantes, se habla de un campeonato. Alfonso Márquez está trabajando en su serie número 7 de campeonatos de una liga. Y será, pues, digo yo, el árbitro cabecilla de los demás árbitros, junto a James Hoyt. Ryan Addington, Ben May, Adam Beck y John Lipka van a trabajar el campeonato. Esto lo informó el domingo pasado Major League Baseball. Márquez va a ser árbitro en el juego de Toronto contra Seattle en esta serie que comienza ya este domingo. En cambio, Hoyt va a trabajar en la Liga Nacional entre los Cerveceros y los Dodgers, comenzando el lunes. Entonces, hay 7 árbitros más que van a trabajar en cada serie. Son árbitros que más o menos uno tiene más experiencia que los otros, pero de todas formas, pues, como digo, las decisiones de estos árbitros van a ser muy importantes para decidir aquí qué equipo se elimina. Sinceramente, es triste ver un equipo con todo su empeño en ganar, cualquier equipo que sea, y los árbitros cantándole jugadas malas en su contra. Esto da mucho de qué hablar, y esto ha pasado ya tantas veces. Bueno, yo entiendo que, como dije, cualquiera comete un error, pero si estos árbitros dicen voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda, creo que va a ser una buena serie y los fanáticos podían estar complacidos. Claro, el fanático es fanático y no le gusta que el árbitro falle en contra de ellos, pero todos los fanáticos son así. O sea, el árbitro no puede dejarse intimidar por fanáticos y tiene que realmente poner su empeño en el trabajo que va a hacer y cantar las jugadas como son. Si fue safe, es safe. Si fue out, es out. No esperar tanto tiempo para cantar una jugada. Porque hay árbitros
que detrás del plato viene un lanzamiento y esperan ellos para cantar muy lento, para cantar si fue strike o fue bola. Hermano, eso no debe suceder. Hay que cantar la jugada inmediatamente, porque estar esperando crea una confusión de los demás peloteros y de los fanáticos. Y no hay por qué llegar hasta ese momento. Ya le expliqué el caso de Bichette, que probablemente no esté en la alineación con el equipo de Toronto. El lanzador Scherzer estuvo calentando esta semana un par de veces y probablemente, y lo tienen en el roster para usarlo tan pronto sea necesario, según las palabras que dio John Schneider a la prensa. Mencionó a Bassitt, que terminó la temporada regular en la lista de lesionados con inflamación en la espalda, que podría regresar a lanzar varias entradas porque lo ha hecho bien este año. Este año Scherzer, que es un futuro miembro del Salón de la Fama, obtuvo 5 victorias, 5 derrotas y la efectividad fue mala, 5.19 en 17 salidas. Sinceramente, un hombre que fue a 8 partidos estrella, no la tuvo toda consigo este año, especialmente al comienzo de temporada. Comenzó mal, récord de 1-3 con efectividad de 9 puntos, pero hay que ver que estamos hablando de un playoff donde él tiene sobrada experiencia y tal vez la situación sea otra con la experiencia que él tiene. Y en el caso de Bassitt, una efectividad de 3.96 en 32 salidas, 31 de estas salidas él inició juegos y relevó una vez. La última vez que lanzó fue el pasado 18 de septiembre, lanzó 4 1/3 de entrada frente al equipo de Tampa. Tienen a un buen caballo, como yo llamo ahí, con suficiente experiencia en los servicios de Kevin Gausman, que va a ser el que inicie esta serie por Toronto, frente a los Marineros en Toronto. Tienen al derecho Bryce Miller, al joven Trey Yasavage, a Shane Bieber. Todos esperan que en estos 2 primeros juegos de Toronto en su casa, y tal vez en el tercer juego, que sería en Seattle, cuando la serie se mueve a Seattle. Porque la serie, 2 juegos en Toronto, tienes 3 juegos en Seattle, y si hay que llegar a los finales, 2 juegos se juegan en Toronto. Bueno, el equipo de Seattle, pues, como dije, la ofensiva está ahí. Carl Raleigh, Harry Ford, Mitch Garver. Seattle tiene buena ofensiva. Su cuerpo monticular está muy bien. Ellos tienen a Wood para iniciar. También tienen al llamado utility man, a Miles Mazzoboni, para estos playoffs. Reemplazaron al guardaboque Luke Raby con el infielder Ben Williamson. Ellos están haciendo cualquier movida tratando de despachar a Toronto, desde luego. Por eso es que digo que esta serie yo la veo como bien cerrada. Y, mi hermano, va a haber buen béisbol de todas formas. De hecho, va a haber buen béisbol, especialmente la americana. Creo que va a ser una serie muy luchada, pero bien luchada. Las mismas posibilidades que le veo a Toronto, le veo al equipo de Seattle. Y en la nacional, pues, vería yo que, como digo, cómo se va a aportar el cuerpo monticular de los Dodgers, especialmente en el relevo. Si los lanzadores iniciadores van a extenderse lanzando bastantes entradas para darle un alivio al bullpen, porque el bullpen no es muy bueno. Y en el caso de Milwaukee, cómo los lanzadores abridores van a resolverse ellos en las primeras entradas con la ofensiva que tienen los Dodgers. Porque, como digo, el cuerpo monticular pues ayuda mucho a Milwaukee. Y si Milwaukee rompe al frente, entonces tiene un bullpen que es capaz de salvar los juegos bien para ellos. Pero Milwaukee tiene que romper al frente. Y frente a lanzadores de la talla de estos lanzadores de Ohtani, de Yamamoto, es difícil. Pero se puede hacer. Porque ya los Phillies lo probaron con Ohtani. Porque todo el mundo, yo oí comentarios, no, que Ohtani paraliza a los Phillies completamente. Sí, bueno, el hombre es buenísimo. La verdad que tiene todas sus cualidades. Hay que verlo en el terreno de juego. ¿Y qué pasó? Todo se volvió al revés para lo que creía mucha gente. Le dieron a Ohtani y después pierden el partido por otras razones.
pero le dieron a Ohtani. Y lo apagaron en el plato. 2 imparables en 17 turnos. 8 ponchetes que recibió en total. Nadie esperaba eso de Ohtani. Pues si eso pasó con Ohtani en ese playoff, puede pasar otra vez. ¿Quién sabe? Porque ellos tienen que cuidarse de un hombre como Ohtani en el sentido de que es muy peligroso. Es muy peligroso. Y no se puede llegar al extremo de dejar, por ejemplo, que Ohtani venga con 2 hombres en base en posición de anotar o las bases llenas. No se puede llegar hasta ese extremo porque ahí se acaba la serie. Señores, esta es la verdadera situación de lo que hay. Esperemos a ver ahora el comienzo de estas 2 series de campeonato. De ahí vendrá la Serie Mundial. Sinceramente, en la americana, yo no me atrevo a decir quién puede ganar esta serie. La veo tan y tan pareja. No, la veo tan y tan pareja que no digo quién puede ganar esta serie. Bueno, hay quien dice no, que gana Toronto, otros dicen que gana Seattle, pero yo he visto que la mayoría de las personas que yo he hablado piensan que Toronto va a ganar esta serie por Vladimir Guerrero. Bueno, tienen un punto ahí, sí, puede ser así también. Yo pienso que Seattle puede ganar esta serie porque Seattle tiene tal vez un poquito mejor el cuerpo monticular de los abridores y tiene una ofensiva bestial también. O sea, por eso es que yo veo la serie tan y tan pareja. Y en la nacional, pues, ahí yo pienso que Milwaukee tiene las de ganarse a los Dodgers y sacarlos de competencia con todos sus millones de dólares o billón y pico de dólares. Eso es lo que yo pienso. Claro, a lo mejor no sale así, pero puede ser que salga así y hay que verlo cuando se entren al terreno de juego. Ahí es que se va a saber, como digo el refrán, de qué cuero sale más correa. Pero va a haber buen béisbol. Sinceramente, en ambas ligas va a haber buen béisbol. Como les dije anteriormente, vamos a estar hablando de béisbol durante el resto del año, ¿sí? La temporada invernal, porque se avecinan una temporada muerta, que le llaman temporada muerta, pero de muerta yo creo que no va a tener nada. La cantidad de cambios que van a hacer los equipos. Todos los equipos están preparándose para hacer cualquier cantidad de cambios, en el sentido de que equipos que llegaron cerca de los playoffs saben lo que necesitan para el año que viene. Van a haber cambios sorpresivos, van a haber cambios que se hacen porque los equipos no quieren pagar X cantidad de dinero a un agente, a un pelotero y él decide irse a la agencia libre. En fin, esto va a ser algo astronómico, como yo llamo, y vamos a estar pendientes a todo eso. Yo he recopilado bastante información de lo que está sucediendo ahora, lo que pueda venir. Claro, están los llamados insiders y los demás que pronostican, cosa que nunca sale. Ahora mismo hay 3 individuos, o sea, ellos se llaman analistas, que tienen 6 equipos. Ya pusieron los 6 equipos donde, de seguro, según ellos, Kyle Schwarber va a irse a la agencia libre con los Phillies y que Kyle Schwarber va a llegar a ese equipo y a firmar con ese equipo. Ahora, Kyle Schwarber es uno, hay 6 equipos. Entonces, Kyle Schwarber no puede jugar con los 6 equipos a la vez. Esa es la forma que ellos llevan la situación que creen. Pero estos son rumores y yo no doy paso a los rumores, honestamente. Ahora, si la información viene de una fuente fidedigna, entonces se puede hablar. Yo sé lo que pueda pasar con Kyle Schwarber. Si los Phillies no lo firman, exacto, yo entiendo la situación. Pero los Phillies deben de firmarlo. Los Phillies tienen 5 agentes libres. Después, que ya son agentes libres. Claro, ellos no pueden hacer negocios hasta tanto no terminen la Serie Mundial. Los Phillies tienen que apurarse porque los Phillies no pueden, honestamente, los Phillies tienen que firmar estos 5 agentes libres que tienen. Los tienen que firmar. No solamente los Phillies, los Cachorros de Chicago, ¿qué van a hacer con Kyle Tucker? Vino de una lesión, ayudó al equipo. Estamos hablando sobre 600 millones de pesos. ¿Tendrán los Cachorros el dinero para dárselo? Esa es una pregunta que hasta el momento no hay una respuesta. Los Dodgers ya están detrás de Tucker. No sé si él le gustaría ir a parar a los Dodgers.
Esa es una cosa otra pregunta que al momento no tiene respuesta. Los negocios que va a hacer los Medias Rojas de Boston, todavía los negocios que tienen que hacer los Yankees, que los Yankees están en una encrucijada, al igual que los Phillies, con una nómina sobre $300 millones. Los Yankees tienen que hacer cambios para la temporada que viene, porque sinceramente fueron un desastre este año. Y la fanaticada exige mucho de los Yankees. La fanaticada de los Phillies exige demasiado de los Phillies. O sea, esta gente que está en la oficina grande de ambos equipos tienen que apurarse a usar la mente como la deben usar. Van a tener que gastar dinero si quieren estar presentes en los playoffs del año que viene. Todas estas cosas equipo por equipo, yo voy a estar hablando de eso. Otros temas que vamos a tener, como le dije anteriormente, es el hipismo. Estamos a poco tiempo de 2 semanas más o menos del Breeders' Cup, que comienza día 30 de este mes y sigue el día 1, son 2 días. Y me anticipo desde ahora que la Breeders' Cup de este año está tan y tan difícil, tan y tan complicada para buscar ganadores, y se lo digo desde ahora. Esté pendiente de los comentarios que yo hago, haga también su trabajo como handicap, una carrera, ¿entiende? Haga su trabajo también, porque a veces uno se equivoca. Y se equivoca porque el caballo hizo que uno se equivocara. Pero va a ser una cosa complicada. Hay mucho dinero envuelto en esta Breeders' Cup. Aparte, cuando hablo de complicada, me refiero a la calidad de caballos que hay aquí en Estados Unidos y la calidad y cantidad de caballos que posiblemente vengan de otros lugares. De África del Sur hay probabilidades, de Chile hay probabilidades, de Europa, de Japón. Hay muchas probabilidades de que varios ejemplares vengan de estos países. Hasta el momento pues se han mencionado algunos. La cifra podía disminuir o podía aumentar. Es algo que todavía no estamos seguros de qué cantidad van a venir, pero sí que vienen una cantidad de ejemplares muy buenos de fuera de Estados Unidos. Que se implanten récords es posible. Hay que ver cómo la calidad de estos ejemplares de Estados Unidos puede enfrentar a la calidad de estos otros ejemplares que vienen de afuera. Y por eso es que digo que está bien complicada la situación. Inclusive, aquí se han hecho muchas carreras preparatorias para la Breeders' Cup. Hermano, hay ejemplares amplios favoritos. ¿Y qué pasó? Se han caído. Ejemplares que comenzaron su carrera de los añeros invictos, cumplieron los 3 años invictos, 4 años invictos, y se están cayendo ahora. Y se pierden con ejemplares. El último que vi, un ejemplar 18-1, tumbó al favorito. La cantidad de dinero que le jugaron a este favorito. Y un ejemplar 18-1. Anteriormente había uno 23-1. Eso es lo que está pasando en esta carrera preparatoria. Eso podía estar indicándole a uno qué podía pasar en la Breeders' Cup. Aparte que la Breeders' Cup se va a celebrar en Del Mar, California. La pista en Del Mar no es una pista como muchas otras, como decir el Belmont en Nueva York, o Aqueduct, o Saratoga, o Churchill Downs, o Gulfstream Park. Es una pista muy curiosa, como yo llamo. Depende, no es una pista muy apropiada para gran cantidad de corredores, por la posición que puede ocupar en la gatera, la forma de correr, las curvas son muy pronunciadas, en fin. Es una cosa, como digo, del otro mundo. Vamos a hacer todo lo humanamente posible por analizar exactamente lo que puede pasar, y de ahí pues es una idea para mí y para ustedes, ¿verdad? De cuáles son los ejemplares que realmente podemos confiar en ellos. Pero le digo desde ahora, esto es muy, muy, pero muy complicado. El trabajo que yo estoy haciendo tratando de llevar a ustedes lo mejor posible, pero claro, no hay nada garantizado en esto de los ejemplares, no hay nada garantizado. Eso va a venir en los próximos días, junto a lo que sucede en el béisbol. Cuando tengamos la oportunidad vamos a hablar del boxeo también, que lo hemos dejado un poquito al lado porque usted sabe, con esto del béisbol ya por lo menos
Salimos de la WNBA, del baloncesto femenino. Hemos hablado del fútbol norteamericano. Vamos para la semana número 6. Y hay mucho de qué hablar. Hay mucho. El plato está lleno de deporte, compadre. Y vamos a hacer todo lo que podamos. Si tenemos la salud y la gracia de Dios, vamos a hacerlo. Mientras tanto, el colega estaba libre en el día de hoy. El colega está dolorido todavía. Está dolorido todavía, sí. Y no se presentó hoy, pero espero tenerlo para la próxima ocasión. Un poco más repuesto, ¿verdad? Porque yo entiendo la situación. Emocionalmente, pues esto perturba. Pero le doy un ejemplo al colega. Hey, ¿qué pasó? Los eliminamos. Sí, los eliminamos. Ahora los eliminan a nosotros con la jugada que yo comencé hablando hoy. Pero son cosas que suceden y no podemos salir ganando. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Pensar en el año que viene. Es todo lo que podemos hacer. No podemos resolver nada más. Y suerte para los que están en la lucha todavía. Así que hasta la próxima, mi hermano. Viene pronto por ahí. Usted manténgase ahí al tanto. Y no sea milane porque pierda su equipo, porque para eso se juega. Para ganar o perder. Pórtese bien, es lo que yo siempre digo, pórtese bien y que tenga mucha salud. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.